Nadie imaginó que un plato tan simple pudiera dividir a dos naciones. Bélgica y Francia llevan más de un siglo reclamando su creación. Ambos aseguran haber sido los primeros en freír la papa y convertirla en una de las comidas más populares del planeta. Pero la historia real de las papas fritas no es solo una disputa gastronómica, es la historia de una idea que viajó desde los campos fríos de Europa hasta las avenidas luminosas de medio mundo. Un alimento que nació pobre y terminó alimentando imperios. Las papas fritas cambiaron la forma en que el mundo entiende el sabor rápido. Detrás de cada porción hay un relato de invención, guerra y modernidad. Y aunque nadie pueda probar quién las creó primero, lo cierto es que todos perdieron la batalla, porque las papas fritas ganaron el mundo. La historia de las papas fritas comienza mucho antes de su disputa moderna. El viaje empezó en los Andes hace miles de años. Allí, los pueblos originarios domesticaron la papa y aprendieron a conservarla en climas extremos. Era alimento básico, resistencia pura. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llevaron la papa a Europa. Primero fue vista con desconfianza. Luego, con el tiempo, se convirtió en un salvavidas durante hambrunas y guerras. En Bélgica, los campesinos solían freír pescado en aceite durante el invierno. Cuando el río se congelaba y no había peces, comenzaron a cortar papas en tiras y a freírlas como sustituto. Aquella idea sencilla cambió para siempre la cocina popular europea. Mientras tanto, en Francia, las frituras se hicieron populares en los mercados de París. Los vendedores ambulantes ofrecían pomes frites a obreros y transeúntes. Allí, la papa frita dejó de ser un reemplazo y se transformó en un acompañamiento habitual, elegante y sabroso. Dos países, un mismo descubrimiento y una sola pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Quién las inventó primero? Con la revolución industrial, las papas fritas dejaron de ser una rareza campesina. El aceite, el hierro y el carbón hicieron posible freír en grandes cantidades. Las ciudades crecían, el tiempo escaseaba y la comida rápida comenzaba a tomar forma. Durante el siglo XIX, las papas fritas se convirtieron en una presencia constante en tabernas y cafés. En Bélgica y Francia se servían en conos de papel. Eran baratas, calientes y accesibles para todos. En un continente dividido por guerras, las papas fritas ofrecían un pequeño placer común. A comienzos del siglo XX, su fama cruzó el Atlántico. Los soldados estadounidenses que lucharon en Europa durante la Primera Guerra Mundial probaron las pomes frites y las llevaron de regreso a casa. Creyendo que eran un invento francés, comenzaron a llamarlas French fries. Desde entonces, su nombre cambió, pero su esencia se mantuvo. Se transformaron en el acompañamiento perfecto para la hamburguesa, en el símbolo más reconocible del sabor rápido. Las papas fritas unieron lo que las guerras separaron, un alimento nacido en el frío europeo, convertido en el emblema dorado de la modernidad. En la segunda mitad del siglo XX, las papas fritas se convirtieron en un fenómeno global. La industrialización transformó la manera de producirlas. Ya no se pelaban ni se cortaban a mano. Ahora se fabricaban en líneas automáticas, calibradas al milímetro. Las grandes cadenas de comida rápida estandarizaron el proceso. Cada papa debía tener la misma forma, el mismo color y la misma textura. El sabor se volvió una fórmula exacta. Aceite a 180 grados, tiempo de fritura preciso y sal medida al gramo. La ciencia del gusto comenzó a estudiar por qué son tan irresistibles. La combinación de grasa, sal y crujido activa zonas del cerebro asociadas al placer inmediato. La superficie dorada genera un aroma particular, resultado de la reacción de Maillard.
el mismo proceso químico que da sabor al pan tostado o a la carne asada. El sonido del crujido, la temperatura y la sensación en la boca no son casuales. Están diseñados para producir satisfacción instantánea, una mezcla entre ingeniería alimentaria y tradición centenaria. En pocas décadas, las papas fritas se transformaron en lenguaje universal. De Bruselas a Buenos Aires, de Tokio a Nueva York, todos comparten el mismo gesto: una mano, una porción, un instante de placer compartido. Hoy, las papas fritas son un idioma común. Acompañan comidas en todos los continentes, sin importar cultura, idioma ni clase social. Su forma puede variar, su grosor también, pero su esencia sigue siendo la misma: una papa, aceite caliente y un instante de satisfacción. Ninguna frontera logró detenerlas, ni la disputa entre Bélgica y Francia, ni las guerras, ni las modas. Las papas fritas se adaptaron a cada país, a cada paladar, y en ese proceso se convirtieron en uno de los alimentos más democráticos del mundo. Su éxito no se debe solo al sabor. Representan la promesa de lo simple, lo inmediato, lo familiar. Son el recordatorio de que la historia de la comida también es la historia del ingenio humano, de cómo a veces la necesidad crea belleza y el hambre crea cultura. Entre el orgullo belga y la elegancia francesa, las papas fritas eligieron su propio bando, el de todos, porque al final, en esta guerra, nadie perdió, solo ganó el sabor.